¿Qué esperábamos de un presidente que realmente quiere acabar con la corrupción? Aquí te traigo 400. Van a recoger 1 millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón. El proyecto a 18. Es decir, el chiste es que él vea que hay apoyo. Hermano lo sabe perfectamente bien. Yo hubiera esperado que a la mañana siguiente, terminandito su conferencia, el presidente, acompañado por su equipo, por toda la prensa, fuera personalmente a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra su hermano y contra su funcionario estrella, que la unidad de inteligencia financiera ipso facto congelara las cuentas de Pío López Obrador y David León, que David León fuera cesado de inmediato del gobierno, nada de que por ahora no tome posesión en lo que vemos, no, tajante, fuera. Inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública, carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Electorales. Pero no, nada de eso. El combate frontal a la corrupción, pues no es tan frontal. Con los videos de su hermano Pío recibiendo paquetes de dinero, el presidente López Obrador tuvo lo que hasta ahora pudo haber sido su mejor oportunidad para demostrar que él sí es implacable contra la corrupción. Lo ha estado repitiendo por años. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Tenemos la fórmula: acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción. No vamos a minorar la corrupción, no la vamos a disminuir, la vamos a acabar. Y me canso ganso. Vamos a acabar con la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y ya parezco disco rayado, pero siempre sostengo que es el principal problema de México, la corrupción. Pero el presidente, que salió muy bueno para combatir la corrupción del pasado, salió muy malo para combatir la corrupción del presente. Y el presidente, que dijo que no respondía por ningún familiar y que cada quien era responsable de sus actos, que nada de impunidad. Cuando la corrupción se apellidó López Obrador, no solo no hubo condena, sino que hubo justificación. El presidente sabía, y así lo confesó en su mañanera, que su hermano recibió dinero para la campaña electoral. Lo sabía. Y dijo que sabía que había videos. Pero ni por un momento hubo la mínima crítica. Es más, pidió no comparar con otros videoescándalos. Hay, pues, notorias diferencias en aquellos casos. Sin duda es extorsión, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento. Aportaciones. A ver, si el dinero no se declaró ante el INE, es claramente ilegal. En 2015 Morena ya era un partido político formalmente constituido, no un movimiento que iba empezando. Aportaciones. Todo el mundo sabe que David León era operador del gobierno de Chiapas. No suena a cooperacha del pueblo. Suena a desvío de recursos. El escándalo de las aportaciones de Pío López Obrador podría marcar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la Casa Blanca marcó al de Peña Nieto. Hoy se cumplen 2 semanas. 2 semanas de que salieron los videos y Pío López Obrador no ha dicho ni pío. Y el presidente ya encontró cómo no hablar del tema. Desde que estalló el escándalo de los videos de su hermano, López Obrador se ha dedicado a hablar de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Casi todos los días lo dice. Y ya dejó ver que será una de esas consultas en las que es imposible estar en desacuerdo con él. Y es muy claro, ¿quieres que continúe la corrupción? ¿Que se sigan robando el presupuesto? ¿Que siga gobernando el crimen organizado? ¿O quieres que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya libertades, que haya democracia? Qué difíciles preguntas, ¿no? Qué difíciles decisiones. Ya sabemos cuál va a ser el resultado.
Pero sacudámonos los distractores. ¿Cómo va el combate a la corrupción del pasado? Hasta ahora, Rosario Robles es la exfuncionaria del sexenio pasado de más alto nivel que está en la cárcel por el caso de la estafa maestra. Lozoya es testigo protegido. El empresario Alonso Ancira, el abogado y operador Juan Collado, ya van a extraditar a César Duarte, García Luna en Estados Unidos. A ver si citan a declarar a Peña Nieto, Calderón, Salinas, su gabinete. Así va la corrupción del pasado. Muy bien, ¿y cómo va el combate a la corrupción del presente? Nada, porque cuando se trata de corrupción del presente, López Obrador vive en fase de negación. Dice que no mete las manos al fuego por nadie, pero en el fondo ha metido las manos al fuego por todos. Y sale quemado siempre. Cada que hay un señalamiento contra algún funcionario, el presidente lo protege, lo cubre con su manto de impunidad. Le dijeron que tiene al mayor traficante de influencias como jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo. ¿Se lo dijo algún periodista? ¿Se lo dijo algún opositor? ¿Alguna ONG? No. Se lo dijo nada menos que Carlos Ursúa, el que era su secretario de Hacienda. Se lo dijo públicamente, incluso en su carta de renuncia. A veces se olvida, pero este es un gobierno al que el secretario de Hacienda le renunció a los 7 meses. Dijo, no, yo ya no. Y al irse, Ursúa denunció el conflicto de interés de Alfonso Romo, que con la información económica confidencial a la que tenía acceso, él y sus familiares directos no deberían tener acciones en la casa de bolsa Vector. ¿Qué hizo el presidente? Nada. Yo no veo que exista conflicto de interés, pero no hay corrupción. ¿Pero ese señalamiento no le merece a usted una investigación interna? No, porque no existe ninguna prueba. Y el de Ursúa no fue el único señalamiento. Víctor Toledo, el que se acaba de ir, el que esta semana presentó su renuncia como secretario del Medio Ambiente, también acusó a Alfonso Romo de meterse para beneficiar a una empresa minera. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles, y es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental. ¿Y qué hizo el presidente? Nada. Como tampoco hizo nada en el caso de Javier Jiménez Espriu. Lo nombró secretario de Comunicaciones y Transportes, aún sabiendo que él fue consejero y su esposa accionista de la empresa IDESA, la que se asoció con Odebrecht para desarrollar etileno 21. Etileno 21, el expediente emblema del caso Lozoya contra Felipe Calderón. El contrato que dice López Obrador que significó un quebranto por casi 2,000 millones de pesos a Pemex. Ahí estaba Jiménez Espriu. El presidente tiene también a su lado a los empresarios, a los que acusaba de corruptos. Aquí tiene usted a José Miguel Bejos, amigo cercanísimo, compañero del golf del expresidente Peña Nieto, el que iba a jugar golf con él los fines de semana. Ya obtuvo del actual gobierno contratos para construir el primer tramo del Tren Maya. Casi 15,000 millones de pesos. ¿Y qué me dice de Manuel Bartlett y sus 23 casas? Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder por lo que corresponde a nosotros. El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Con el hijo de Bartlett, el que aprovechó la pandemia para vender ventiladores a sobreprecio al IMSS, la reacción fue la misma. Una exoneración express del presidente, una chiquimulta y la empresa de Bartlett Jr., que había sido inhabilitada, hace unos días consiguió que un tribunal le suspendiera la sanción. ¿Y qué tal el remedio de López Obrador para acabar con el desabasto de medicamentos, para terminar con la corrupción en la industria farmacéutica? Birmex, la empresa gubernamental a la que le van a dar la distribución de medicinas para pacientes con cáncer, desvió más de 200 millones de pesos usando empresas fantasma entre 2014 y 2019. ¿Y quién iba a encabezar todo este esfuerzo?
David León. David León, el que grabó los videos en los que él mismo sale entregando paquetes de dinero al hermano del presidente. No son pocos los casos. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que la respuesta siempre es la misma. Nada de autocrítica, nada de reconocer que algo anda mal. La salida siempre es la teoría del complot. Lo fue antes, lo es ahora, lo ha sido siempre. No hay un político más golpeado por los medios de comunicación que el que tienes enfrente. De que era una confabulación para afectarme políticamente. Yo soy, sin presumir, el dirigente político más atacado. Soy muy cuestionado, muy criticado. Soy el personaje más calumniado en redes. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente. Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno. No. El propósito de las denuncias periodísticas no es dañar al gobierno, no es dañar al presidente. Es señalar esa corrupción que el propio presidente prometió combatir. Y eso de combatirla, pues depende. La corrupción de los ajenos se persigue insaciablemente. La corrupción de los propios, pues no es corrupción, son aportaciones. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Este gobierno no será recordado por corrupto. Traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. Ya se acabó la robadera de los de arriba. El proyecto a 18, el chiste es que él vea que hay apoyo. Él lo sabe, él lo sabe el teclado, lo sabe el balón, lo sabe perfectamente bien. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, una voz muy influyente dentro del gobierno, una voz muy potente en la discusión nacional, exintegrante del gabinete del presidente López Obrador, el senador por Morena, Germán Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos.